Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la esquina del boxeo, como cada semana, llevándole lo mejor lo que acontece en el mundo del deporte de los puños, el deporte que tanto nos apasiona, que es el boxeo. Mi nombre es Adrián Sarabia, acompañado de Edmundo Hernández y transmitiendo, pues como cada semana, en las plataformas de Esquina 32, en nuestra página de la Esquina del Boxeo, también en Radio 800 AM, 1550 AM, 1190 AM en Calexico y Mexicali, y en Ciudad de México, Radio Red 1110 AM. Retransmisión en la Octava Sports. En todas esas plataformas estamos aquí en la esquina del boxeo. Tenemos un tema interesante. Edmundo, primero que nada, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más en la esquina del boxeo. No, gracias por la invitación, estamos con gusto aquí. Bueno, vamos a arrancar con este programa especial. Estamos teniendo algunas fallas para entrar en el Zoom, para tener aquí a Pilati, a Bernardo Pilati y a Fernando Bastien. Vamos a hacer todo lo posible por tener a nuestros invitados, pero vamos a entrarle primero, Edmundo, tú y yo, porque lo que se vivió el domingo, pues sí sabemos que, bueno, definido aquí, como yo lo leo, ¿no? En las notas, o como lo están tratando de definir, es un espectáculo, boxeo espectáculo, ¿no? Digital, algo así lo están nombrando. Pero la palabra clave es espectáculo, a diferenciar de lo que es el boxeo, y todos sabemos a qué nos referimos, a esta pelea entre la streamer a Lana Flores y la actriz Gala Montes, ¿no? Y también los comediantes, Franco Escamilla, el Escorpión Dorado, que ahí se subieron con caretas, con protección, pero a mí lo que me llama la atención es, Edmundo, primero que nada, y empiezo por ahí, el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo. Hay que diferenciar, no hay que malinformar, pues, o sea, ¿de qué manera tú lo entiendes? ¿Cómo o tú lo percibes de cómo el Consejo Mundial de Boxeo avala este tipo de eventos, diferenciándolos de lo que es el boxeo profesional al espectáculo del mundo? Sí, no sé si haya algo detrás, algo más, ¿no? En cuanto a apoyo, ¿no? Pero yo veo de palabra el apoyo, ¿no? Y aparte enviando campeones del mundo, ¿no? Como imagen al evento, como apoyo del evento. Pero yo veo el apoyo de palabra y con sugerencias, con consejos del Consejo Mundial de Boxeo, porque yo en realidad no vi el logo del Consejo en el evento. No. Y se había manejado que había apoyo total del Consejo Mundial al evento. Yo pienso que el Consejo está viendo a ver cómo salen los primeros y después se va a lanzar con todo a poner su logo por ahí, ¿no? Pero yo lo veo de entrada de palabra el apoyo nada más, ¿saben? Y con sugerencias, ¿no? Que son valiosas, como que haya revisión médica, que haya tomografías, que haya pesaje para protección de los involucrados, ¿no? Iba a ser boxeadores, pero no son boxeadores, ¿no? Obviamente estuvo la comisión, ¿no? de Ciudad de México. De Ciudad de México. Con oficiales y jueces, y ¿no? con referees, hubo referees de la comisión, y pues obviamente pues tienen que estar ahí presentes las autoridades, pues en este caso de la comisión de Ciudad de México. Ahora, también por ahí Jake Paul sacó un anuncio, ¿no? Donde va a enfrentar en una pelea de exhibición a Gervonta Davis. Más no lo ha sacado, o sea, no lo ha sacado la empresa, no lo ha publicado MVP, la empresa donde pertenece Jake Paul. Lo publicó él en sus redes sociales, que el 14 de noviembre pelearía con Gervonta Davis. Habrá que ver si se hace o no esta pelea. Pero ¿a dónde va el boxeo del mundo? Porque estamos viviendo una época, y por ahí ponía yo la pregunta, ¿no? En este programa especial que vamos a tratar de lleno este tema. ¿Será por falta de figuras boxísticas? O sea, estamos viendo una auténtica decadencia en cuanto a figuras boxísticas se refiere, con esto de que pues ya la curva descendente de Canelo Álvarez. Sí, es cierto, ¿no? Es una verdad que los campeones actuales no tienen la calidad de los de antaño, ¿no? Adrián, salvo Usyk, por ejemplo, que podría competir con los de otras épocas. La gran mayoría no tienen la calidad de los pugilistas de los 70, 80, 90 incluso, ¿no? Pero mira, yo veo aquí, Adrián, dos eventos que aparentemente son un fraude, ¿no? Por un lado tenemos el Supernova, ¿no? Pero uno de ellos pienso yo que no es fraude. Y voy a tratar de explicarlo por qué, ¿no? Imaginemos que compramos boletos para un concierto de los Rolling Stones, ¿no? Pero nos informaron previamente que no van a estar los Rolling Stones, que va a ser un grupo imitador y que va a ser un tributo a esta banda legendaria, ¿no? Nadie que compre un boleto y vaya a ese concierto puede sentirse engañado, ¿no? Porque le avisaron previamente que no eran los Rolling Stones, ¿no? En el Supernova, nadie nos dijo que iban a ser boxeadores de verdad, ni que iban a hacer peleas de box de verdad. No. Entonces, la gente que lo vio, la gente que pagó un boleto por ir a la arena, no puede decir que le engañaron en ningún momento, ¿no? No. Porque no hubo la promesa de boxeo de verdad, ni de boxeadores de verdad. En el caso de las peleas de Jake Paul,
a mí cada vez se me asemejan más a los montajes que hacía Jorge Caguachi, ¿no? Porque están prometiendo box de verdad, ¿no? Y arriba del ring. Hay pago por evento, no lo hay. Y no me digas que la pelea con Tyson o con Chávez Jr. fueron peleas de verdad. Para nada, ¿no? Una pelea en la que un pugilista no tira golpes. O la Chávez de Tyson con Jake Paul. Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora va Jake Paul con un peleador que es peso ligero cuando es peso crucero. O sea, el fraude todavía está más grande, ¿no? Es más grande cada vez, ¿no? Así lo miro yo. No hay fraude en Supernova. Puede ser una burla para el público, una caricatura del boxeo, si quieres, un insulto para el boxeo, si lo quieren ver así algunos, pero no hay fraude. No. Y en la de Jake Paul a mí me parece que sí hay un engaño grande para la gente. Ahora, y por cierto, o sea, estaba viendo yo los números, reportan creo que 10 millones de espectadores, pero sumado a las redes, o sea, sumado TikTok, sumado Twitch, sumado YouTube, obviamente también creo que estuvo ahí la plataforma de DAZN, ¿no? También. Que estuvo la plataforma respaldada por la plataforma de DAZN, que también cada vez se va entrando más de lleno, igual que Netflix, ¿no? Este tipo de eventos, como bien lo comentas, Edmundo, nunca se dijo que iba a ser una pelea de boxeo como tal. Así es. Y aquí a mí lo que me sorprende es de que esto cada vez es más común y de que lo que yo creo es de que este tipo de peleas las van a estar combinando con peleas de boxeo profesional. O sea, que en una cartelera no te extrañe ver una pelea de streamers o de influencers o youtubers o lo que sea, y después siga una pelea de boxeo real, ¿no? O sea, lo vimos con las funciones de Jake Paul, pero que están respaldadas por peleas profesionales, como la Katie Taylor con Amanda Serrano. Yo creo que para allá va, Y ya se está anunciando otro tipo otras peleas de celebridades que no son deportistas. Está pidiendo la gente a Alfredo Adame. Oye, no, y ya empiezan a sonar, y es otro público también, Edmundo. O sea, no es público boxístico. No es público que le guste el boxeo o que siga el boxeo. Incluso el productor nos comentaba, ¿no? Su hija, que era más seguidora de Alana Flores, que es la streamer, y no precisamente es porque requiere les gusta el boxeo, ¿no? Ver el boxeo, que les guste el boxeo. Ahora, lo positivo de esto, Edmundo, es que sí se pueden acercar al boxeo. O sea, a lo mejor les puede llamar la atención el boxeo. Puede ser un gancho. Puede ser como, ¿cómo te puedo decir? La puerta de entrada, ¿no? Exacto, lo que haga que me guste el boxeo, ver ese tipo de espectáculos. Eso puede ser positivo, ¿no? Sí, ¿por qué no? O incluso hasta para practicarlo también. Sí, el mensaje de una de las estelaristas, ¿no? La de Alana Flores, es positivo en cuanto a la práctica del boxeo, ¿no? Y las niñas que la admiran se pueden ir por ese rumbo, ¿no? De practicar boxeo, ¿por qué no? Híjole, yo he encontrado muchos comentarios negativos, ¿no? Y pues, puede ser que tengan razón, ¿no? Hablan de insulto al boxeo, de una caricatura, y puede ser que sea... Si lo separas no tendría por qué haber problema, exacto, ¿no? Hay que si separar completamente, así es. Digo, es un evento muy lucrativo, Edmundo, o sea, yo creo que... No lo van a dejar, ¿eh? No lo van a dejar, o sea, para en nada. España fue una locura. Esta niña venía de presentarse en un estadio grandísimo allá en España, y para allá apunta aquí en México. Entonces, híjole, yo creo que... No lo van a poder parar. No, y yo creo que sí lo van a combinar con funciones de boxeo. Ahora, hay que diferenciar, Edmundo. O sea, aquí viene una de un streamer contra otro influencer, y luego viene la profesional. O sea, es lo que yo creo que van a hacer. Y tú crees que al mundo del boxeo, ahorita, por la crisis que vive, en cuanto a figuras, ¿no le conviene esto? Yo creo que sí. Le puede servir, y gana más adeptos. Sí, pero este deporte. Tienen que hacer el ring más grande, porque no era un ring del tamaño, ni siquiera amateur, ¿no? Profesional. El ring, si van a combinar peleas de streamers con peleas de profesionales, para empezar el ring tiene que ser de profesional, ¿no? Pues sí. Y bueno, parece que ya tenemos a los dos, a Fernando Bastien y a Bernardo Pilati. Ahí tenemos ahí a Bastien y a Pilati, dos muy buenos amigos de la esquina del boxeo. Pues para entrarle a este tema, amigos, con el gusto de saludarlos y gracias por estar aquí con nosotros a ambos, a Fernando Bastien de Fox Sports y Bernardo Pilati, lo pueden seguir en su canal de YouTube. Pues bueno, estamos con este tema de influencers, de streamers, de para dónde va el mundo del boxeo. Si ustedes creen que esto puede ser como una punta de lanza para que se combinen peleas de este tipo de celebridades con boxeo real, que parece que
que para allá apunta, Bernardo. Con el gusto de saludarte. ¿Y qué piensas de esto? ¿Qué tal? Un gusto a los dos, Salvador, Fernando, mi estimado Adrián, un gusto saludarlos, compartir con ustedes este momento. Obviamente es un tema, desde mi punto de vista, sumamente importante, porque involucra muchas cosas, no solo que tienen que ver con el respeto que merece el boxeo, ¿no? Como un deporte de contacto, un deporte donde los atletas arriesgan su vida. De hecho, venimos de una situación terrible con las muertes en Japón. Hay boxeadores que han terminado en condición vegetal, es decir, cuando un boxeador entra al cuadrilátero es de una seriedad enorme por el compromiso que hay de todos los actores. No solo el boxeador, sino su esquina, que tiene que parar la pelea en un momento adecuado, que arriesga su vida, la existencia de atención médica. Hay un montón de factores que hacen al boxeo, como a las artes marciales mixtas, un deporte que no solo merece cuidado, sino que merece respeto. Entonces, si vemos la existencia de este tipo de eventos, que también merecen respeto, porque en definitiva son otro tipo de público, pero es otro tipo de público que utiliza el boxeo para crear una pachanga, para crear una suerte de baile, llegando a un nuevo público que no entiende nada, y están utilizando el boxeo. Entonces, yo no cuestiono que hagan eso. Yo lo que cuestiono, que las autoridades del boxeo se presten para ser parte, como ocurrió con Mauricio Sulaimán. Para mí le está faltando el respeto incluso a sus propios ancestros. O sea, es terrible y lo veo desde ese punto de vista. No porque esté contra con que Alana, con que esta streamer Milica, que produce contenido adulto en las redes, incluso, digamos, voy a hablar de algo que quizás no venga al caso, pero yo lo publiqué en mi último video, en la captura de pantalla, donde ella de premio va a hacer debutar a un chico gracias a que ganó ese evento. Entonces al lado aparece Sulaimán bendiciendo el evento. Es vergonzoso, esa es la verdad. Pero, a ver, Fernando, y con gusto saludarte también, pero si lo separamos, o sea, porque como bien lo decía Edmundo, el domingo nunca te dijeron que iba a hacer peleas de boxeo, o sea, peleas de boxeo real o con boxeadores profesionales. Si lo separamos, ¿habría algún problema? ¿O cómo lo ves tú? Tú que también conoces muy bien este deporte y que lo narras, Fernando, ¿qué piensas? Primero que nada, mi querido Adri, gracias, el gusto de saludarlos. Bernardo, un gusto. Edmundo, mi querido Adrián, pues contestando, fíjate que es una paradoja, ¿no? Para mí, el show versus deporte, ¿no? Para mí es el show millonario, carteleras de influencers, peleas espectáculo, contratos, plataformas, es todo un show. Y del otro lado, la esencia deportiva, ¿no? Lo que hablaba Bernardo y decía el sacrificio, el gimnasio, los boxeadores, buscando a lo mejor el sueño olímpico, las clásicas peleas mundiales que tenemos. Hay un dato que es escalofriante en los últimos 5 años. Analizando el tema, comisiones como la Atlética de Nevada decía que ha crecido un 40% este tema, ¿no? De hacer shows tipo influencers, que no son peleas, que no son como tal el boxeo que conocemos. Para mí sí puede ser absurdo, ¿no? El que, por ejemplo, un organismo como el Consejo Mundial de Boxeo pues se preste para esto, pero también es parte de, ¿por qué? ¿Por qué es parte? Porque hablábamos del público, lo que arroja, lo que atrae. Comparto mucho lo que mencionaba Bernardo en el tema de no saben nada, desconocen sí muchos de estos nuevos seguidores el boxeo como tal, desconocen la historia, no les puedes hablar de tiempos memoriales, no les puedes hablar de figuras, de leyendas, ellos crecen a partir a lo mejor de lo que ven y de ahí para el real. Es ahí donde yo encuentro el conflicto primordial de esto. Son eventos que generan sí exposición, que generan muchísimo dinero, pero que también demeritan mucho el boxeo. Y avalado por organismos que son tan importantes, que son rectores de nuestro deporte, me parece que todavía pierde más credibilidad. Me parece que el boxeo se está volviendo un títere de estos elementos, sin ser tampoco un títere de los mencionados. A ver, a ver, con Edmundo y después con Bernardo, ¿y no será que también, o sea, también el boxeo adolece por una falta de figura? Canelo ya está de salida prácticamente. O sea, ¿no será también eso, Edmundo? Sí, puede ser un síntoma, ¿no? Que estemos viendo ahora peleas entre streamers, youtubers, porque no tenemos las figuras de antaño, ¿no? La gran calidad que teníamos todavía hasta principios de milenio, ¿no? En los 90s, 80s todavía que nos tocó ver. Puede ser, ¿no? Que sea una respuesta, ¿no? Para tratar de cubrir ese vacío, ¿no? Que sentimos hoy en cuanto a figuras. Hay buen box, sí, pero no hay las figuras que teníamos antes. No digo que sea correcto, ¿no? Y agosto está prácticamente muerto, ¿eh? O sea, en boxeo, o sea, hasta
Canelo Álvarez nos va a rescatar ahí el 13 de septiembre. ¿Será eso también, Bernardo? Esa es la falta de figuras, incluso lo ponía en la pregunta ahí en el post del programa. O sea, ¿será eso también que el boxeo también está en esta decadencia? Porque pues ya Canelo Álvarez pues no es la figura de hace años, boxísticamente hablando, ¿no? Porque tiene todavía el arrastre necesario para que sus peleas sean lucrativas, pero también puede ser eso un factor, Bernardo. Puede ser considerado así a grosso modo, ¿no? Digamos, en la superficie puede uno pensar eso, pero cuando suceden este tipo de cosas uno tiene que buscar paralelismos, ¿no? ¿Qué sucede en los otros deportes? Entonces, si vemos al fútbol, por ejemplo, que es administrado de una forma tal que se va reciclando, van creando nuevos eventos, van creando nuevos torneos, van tratando de alterar para no perder, digamos, el compromiso del público, el engagement, van tratando de hacerlo y les da resultado. Los jugadores se quejan porque tienen demasiada actividad, pero ahí le metieron el campeonato de clubes, ahora viene el campeonato mundial, aumentaron la cantidad de equipos, es decir, están trabajando, los dirigentes están haciendo lo que corresponde, y son dirigentes que se están jugando porque saben que si ellos no lo hacen, viene otro de atrás y lo corre y asume otro. El gran problema que yo creo que tenemos en el boxeo en este momento es una falta total de liderazgo. Falta, digamos, aquella necesidad que tenemos de dirigentes comprometidos y que sepan de que son además dirigentes esporádicos, no como sucede ahora, que tienen su vida comprada allí al frente y pueden hacer lo que quieren. Entonces ellos están viviendo como en una burbuja. ¿Qué es lo que pasa con Sulaimán? ¿Qué es lo que pasa con Gilberto Mendoza? Yo sé que cada vez que los nombro esto, soy el más nefasto de todos, pero en este momento están creando ellos las condiciones adecuadas para que esto se hunda, y ellos no tienen contrapeso, porque yo no he escuchado hasta ahora ningún dirigente que no sea, digamos, que no esté en la cúpula, que se queje de lo que está sucediendo arriba. Pusieron a Jake Paul en el número 14 y fue decisión del presidente. El Consejo Mundial de Boxeo va a apoyar a este evento, sí. Que repito, que son streamer, algunas de esas streamer, digamos, producen contenido adulto, que es una suerte de prostitución en las redes sociales. Sí. Lo tenemos que ver de esa manera. Sí, sí. Sin embargo, lo van a apoyar por propia y espontánea voluntad de su presidente. Entonces, uno sale a buscar si dentro de ese organismo hay alguien que le haya dicho eso está mal, y no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que se están, digamos, rompiendo hacia adentro los organismos, y en consecuencia están tirando abajo el boxeo por esa razón y no por otra, porque yo veo que cada vez hay más boxeo. En los países, en México hay boxeo todos los días, hay eventos todos los días, en República Dominicana, en Panamá, en Puerto Rico, en Argentina está creciendo, en mi propio país, Uruguay, que no es tradicionalmente un lugar de boxeo, ha crecido el boxeo. El problema es que el boxeo arranca de abajo y llega a un límite donde está todo esto, digamos, donde está la necesidad de aparecer, donde está el protagonismo, donde está la farándula, donde está, digamos, el valor que le dan al empuje de las redes sociales y esos nuevos públicos, y por ahí es donde estamos perdiendo. Pero es un problema absolutamente burocrático del mal manejo en los escritorios y la forma en la que lo han venido manejando esta generación de dirigentes que tiene el boxeo. Es la única explicación, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Y a ver, Fernando, voy contigo. Y cuando tú ves a una figura como Eric Terrible Morales, a Humberto La Chiquita González, a Mariana La Barbie Juárez, entregando estos cinturones, pero a mí me da una sensación que hasta eran ya figuras secundarias, ¿no? O sea, pues no eran ni siquiera los protagonistas, ¿no? Los verdaderos campeones. A Eric ni lo anunciaron, ¿eh? No, pero yo creo, el lamentable también el presentador le hubieran pasado, oye, pues el resume, ¿no? O sea, ¿quién era? ¿Quién es? ¿Cuántas veces fue campeón del mundo? O sea, ni siquiera anunciaron eso. ¿Qué sensación te produjo eso a ti, Fernando? Ver a estas figuras ahí. El mundo es cambiante. Fíjate, el mundo es cambiante. Yo escucho a Bernardo ahorita y dice, en el fútbol se moderniza, en el fútbol, pero en el fútbol también ya entraron, Bernardo. En el fútbol hacen la Kings y la Queens League. Hacen también estos torneos de influencers, en donde participan en un torneo de fútbol 7 en una cancha con reglas que también no son las adecuadas al fútbol y tienen millones de vistas. Tiran hasta un dado como suerte, ¿no? Sí. En este tipo de eventos. Todo el juego. Exacto, dicen, tiramos un dado y entonces si sale 4 es penalti y tiene que bajar a tirarlo el que está en el palco y o sea, es un desbarajuste que hacen. Es un show. Entonces, a todo esto es un tema cambiante. Yo creo que tanto el boxeo como otras disciplinas tratan de abrazarse a las nuevas generaciones o tratan de
de atraer a esas generaciones a ver el deporte, pero lo están haciendo de manera equivocada. Como dice también en ese punto el compañero, me parece muy cierto, si es verdad, los dirigentes son culpables de muchas de las cosas que pasan, porque pues clasifican, porque dan nombramientos, porque avalan, y por etc., ¿no? En cuestión de lo que pueden hacer y lo que pueden fomentar como respeto al deporte que conocemos. Pero también es cierto que hay que evolucionar, Adrián. O sea, se tiene que buscar, yo creo que empalmar las cosas, hacerlas bien. Me parecía muy interesante lo que mencionabas y ya se ha vivido. En peleas de Jake Paul, por ejemplo, ha habido peleas que son buenas de boxeo, ¿no? Me parece que como aficionado al boxeo, yo sí te compro que digas, vamos a ver una pelea de influencers, pero que a lo mejor no como estelar, porque pues el público lo que quiere ver es al influencer y demás, pero que sí haya una pelea importante por debajo, ¿no? Amanda Serrano con Katy Taylor lo cumplieron. Me parece que por ahí se puede venir hasta el zurdo Ramírez con el propio Jake Paul después de Gervonta Davis, estaba hablando de eso. Entonces, todo este tipo de cosas, yo también digo, si hay que abrazar, hay que tratar de crecer, no lo veo del todo mal, pero tampoco creo que sea lo adecuado para nuestro deporte. Es un dilema bien grande. Sí. Porque, o sea, dices, aquí hay dinero, aquí hay vistas, aquí hay el encanto, aquí hay el glamour, lo que dice Bernardo, el boxeo tiene su tope, ¿no? Tiene el tope aquí, y llegas arriba y dices, si me vuelven a jalar, me vuelven a meter quizá la podredumbre. Pero pues es que también hay que recordar que para un boxeador, ¿para qué vive? Para ganar dinero, ¿no? O sea, hay frases que dicen, el boxeador está ahí para hacer dinero y va a vivir de eso, porque no tiene una carrera, porque no tuvo recursos, porque no tiene más. Si un influencer le va a pagar a un boxeador una cantidad que en su vida va a haber de dinero, ¿tú crees que no la vas a tomar? Sí, claro. La verdad, tocas un muy buen punto, Fernando. La verdad, y la línea es muy delgada, ¿eh? O sea, la línea es muy delgada y como bien lo comentas, es un dilema. O sea, tienes que ser muy cuidadoso al separar lo que es una pelea de exhibición de personas que no se dedican a este deporte, que es muy serio y muy duro, a un boxeador profesional. Vamos a una pausa, está bueno el tema. Seguimos aquí con Bernardo Pilati, Fernando Bastien, Edmundo Hernández, para continuar con este tema de streamers e influencers en el mundo del boxeo y para dónde va esto. Vamos a la pausa y volvemos aquí en la esquina del boxeo. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en los que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Volvemos aquí a la esquina del boxeo. Les recordamos que estamos en todas las plataformas de Esquina 32, también de la Octava Sports en su retransmisión, Radio Red 1110 AM y también en 800 AM aquí en Tijuana, 1550 AM, 1190 AM en Calexico y en Mexicali. Estamos aquí con Edmundo Hernández, Bernardo Pilati y Fernando Bastien para platicar, seguir con este tema, ¿no? De influencers, de streamers, de cómo, para dónde va esto, la verdad. Estábamos platicando fuera del aire, Edmundo y yo, que tocaba algo muy interesante Fernando, ¿no? En el fútbol, ¿no? Esta Kings League, había otra que se llama la People's League, ¿no? La verdad no soy muy seguidor, pero ahí es diferente porque como que como bien lo comentabas, Edmundo, en el fútbol como que tiene su gente, o sea, la Liga MX, por decir, la Liga de aquí de México, sus aficionados de antaño, los tradicionales, y las nuevas generaciones que siguen el deporte de la Kings League, pero como que se separa totalmente, y ahí como bien lo dices, no hay como muchos celos del purista del deporte, del fútbol, en este caso del boxeo, ¿no? Bien lo comentabas. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero yo no veo en el fútbol quejas. Tal vez porque no sea tan peligroso como el boxeo, ¿no? También. Pero siento punto. Yo que el aficionado y el periodista de boxeo es un poco más celoso, ¿no? En cuanto a cuidar el espectáculo deportivo del boxeo, ¿no? Es el punto que estamos tratando fuera del aire, ¿no? Sí. ¿Qué piensas, Bernardo? Mira, la King League, digamos en el fútbol todo se procesa de manera diferente, ¿no? Yo vengo de un país futbolista y fui periodista de fútbol antes que de boxeo. Digamos, la King League es como una extensión de las carreras, porque la mayoría de los jugadores son profesionales que van ahí. ¿Sí? Es como el fútbol de playa, por ejemplo, ¿no? Acá estamos hablando de influencers que ni siquiera son deportistas, que se preparan para dar un show, un espectáculo tipo farándula.
que tiene su público. Acá el problema no es estar en contra de los streamers. Por ejemplo, cuando arrancó Jake Paul, estaba enfrentando a otros influencers, estaba enfrentando a rivales que estaban dentro de su territorio, y como que uno lo tomaba a broma. Pero después saltó el muro, y llevó, por ejemplo, en algo patético y terrible, que llevó a Mike Tyson, cuando enfrentó a su primer boxeador perdió. Después se llevó ahora, sabemos en lo que terminó lo de Chávez, y la Asociación Mundial de Boxeo ya lo ranqueó en el peso crucero, sabiendo que es un individuo que está buscando cómo llamar la atención, porque en definitiva es un influencer, digamos, es un payaso millonario, con el respeto que tiene ese tipo de payasos, que un día entendió que ya estaba agotado el modelo que lo había hecho millonario y eligió el boxeo, y entró por esa sola razón. Que él ponga debajo de él, en sus carteleras, boxeadores profesionales, no lo exime de la locura de que él vaya a enfrentar a un señor de 60 años, como fue Mike Tyson, que antes de esa pelea que la tuvieron que cambiar, casi se muere porque estaba siendo muy exigido en su preparación en un viaje de Miami a Los Ángeles. Hay muchas locuras que se han cometido y que se cometen en nombre del boxeo, y a eso es a lo que uno cuestiona. ¿Qué es lo que uno le cuestiona? Por ejemplo, esto que pasó ahora con el evento de la Supernova, enfrentó, digamos, a streamers, digamos, fue como un juego y uno lo respeta como tal. Incluso hasta la propia presencia de algunas glorias del deporte que pueden haber sido contratados y darle sustento. Yo lo único que le he cuestionado, en mis programas, ha sido el hecho de que el Consejo Mundial de Boxeo, que es una de las vacas sagradas que tenemos del boxeo, en la cual nos sustenta nuestra propia labor, se haya entreverado allí como diciendo esto está bien, cumple las reglas. ¿Qué reglas ni qué 8 cuartos? Eso no es boxeo, eso es un juego. Hay que tomarlo como tal y no lo pueden aplaudir como que equipararlo, por ejemplo, a una pelea real, donde los boxeadores corren de riesgo su vida. Eso es lo que yo le cuestiono y entiendo que es donde se está perdiendo un poco la perspectiva. Y lo peor de todo, y aquí vamos al quid del asunto, estamos procreando una generación de nuevos aficionados al boxeo que ven eso como normal. Y ahí es donde está el gran problema que tenemos, porque estas nuevas generaciones están viendo normal, por ejemplo, de que Jake Paul enfrente a Tyson, porque algunos me preguntaban, bueno, Tyson es una gloria del boxeo, ha sido campeón, vamos a ver si lo puede vencer Jake Paul. O sea, porque no tienen ni conciencia absoluta de lo que se trata. Entonces a ese tipo de público le está llegando, y además lo pasan por Netflix, que no hay que pagar nada, porque en definitiva todos tenemos Netflix, y llega a 200, 300 millones, y lo que sobra, digamos, lo que sale de la teta esa exprimida, son nuevos aficionados que no entienden nada, pero que lo que les interesa entienden por voceo eso. Entonces ese es el gran error que están cometiendo los nuevos dirigentes, que no saben lidiar, no saben gestionar eso, pero no sueltan la teta y siguen allí sin cambiar, sin llamar a alguien que tenga ideas. Esa es la gran verdad. Pero los dirigentes de los organismos del mundo, Fer, te dicen, y a lo mejor tienen su punto ahí, que las nuevas generaciones se van a acercar al boxeo de esta manera. Es un discurso, se me vale el término, hasta romántico, ¿no? O sea, que se interesen por el inspirador deporte. Y romántico, sí, exactamente. O sea, ¿cómo lo ves, Fer? No, totalmente de acuerdo. Fíjate, el show trae público, pero la disciplina forma atletas, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a que el boxeo forme atletas, a que el boxeo es de las disciplinas que a lo largo de la historia, junto con la natación, la gimnasia, yo creo, son las más completas en cuanto al mundo deportivo se refiere. ¿Por qué? Por la preparación, por el autocontrol, por la mentalidad, por tantos y tantos factores, el boxeo ha sido catalogado así. Ahora es bien cierto que también nuestro deporte, el boxeo, creció bajo siempre esa ética del morbo, y todos lo sabemos aquí, Bernardo, sí. Edmundo, usted, el morbo del boxeo siempre, ¿cuál ha sido? Ver que alguien supere a alguien del tronco para arriba, ¿no? Y a base de puños. Ese es el morbo del boxeo, y a lo largo de los años así se ha estructurado. Y así, así se calientan las peleas, o sea, también. Correcto, así se ha vendido durante mucho tiempo. Ahora, esta parte está bien que la integren, que la utilicen. Me parece que sí, la gente para acercarse, pero estamos haciendo, sí, creando a lo mejor fans, lo estamos creando fans nuevos, pero no estamos creando a un fanático de verdad o alguien que conozca la historia del boxeo. Mencionaba Bernardo el tema de Mike Tyson. Yo
yo decía, Mike Tyson hasta con 60 años, lo último que pierde un boxeador es la pegada, es el punch. Si Mike Tyson le hubiese tirado un buen golpe a Jake Paul, créeme que le hubiera resentido Jake Paul. Le hubiera sentido Jake Paul. Ahora, no me voy a ir más lejos. Hasta el propio Julio César Chávez en esta última pelea. ¿Cómo boxeó Jake Paul contra Julio César? Ni siquiera le puedo llamar boxeo a lo que hizo Jake Paul. No sabía caminar el cuadrilátero. Chávez, en los 2 últimos rounds donde se puso a boxear básicamente con el jab y demás, lo mandaba hacia atrás, le hacía abrir los ojos. Es verdad, estos son espectáculos, no es el deporte que conocemos. Ahora, el romanticismo de que nos traiga así nuevo aficionado puede ser. Es más, me voy a ver más romántico todavía que los dirigentes. Que de 10, Bernardo, que de 10, que esos que están viendo la función de streamers, uno de esos se interese por el boxeo y se meta a ver la historia, créeme que vamos a ser ganadores. Sí, porque, Edmundo, se refieren al número, ¿no? O sea, que más espectadores, más views, más dinero, o sea, que significa económicamente bueno, ¿no? O sea, de que se integren nuevos aficionados. Ven ¿no? el número por no la calidad del aficionado, no como dice Bernardo, ¿no? Sí, yo le quería preguntar a Bernardo, ¿no? ¿Qué opina, no? Por ejemplo, en el Supernova no hubo engaño, ¿no? Porque nos dijeron que íbamos a ver. Y puede tomarse como una burla para el boxeo, como una caricatura del boxeo, sí, claro que sí, ¿no? Pero en el caso de las peleas de Jake Paul, a mí me parece que hay un engaño grande, ¿no? Porque se venden como peleas de verdad. Se vende a través de Netflix, nos venden la idea de boxeo de verdad, ¿no? Y a mí cada vez, se lo dije a Adrián, se me asemejan más las peleas de Jake Paul a los montajes que hacía Jorge Kawachi en su época, ¿no? Cuidado, que ya amenazó Jake Paul con que iba a demandar a sus detractores, ¿no, Bernardo? Pero de hecho ahora el socio, ahora no recuerdo, es un nombre árabe, siempre se me va el nombre del socio de Jake Paul, está aclarando ahora, ya en camino a promover esa pelea con Gervonta, de que no va a ser una pelea de exhibición. Entonces, pero sí la están anunciando como exhibición, ¿no, Bernardo? ¿No? Sí, no, pero él dijo que no va a ser de exhibición, porque pero además, sería inaudito la diferencia de peso, Bernardo, tanto que tú has defendido, o sea, ¿cómo un Gervonta Davis contra un tipo de 200 libras no puede ser? Es un despropósito eso. No, y que las comisiones aprueben ese tipo de eventos, porque en este caso ya no son los organismos, sino que son las comisiones en Estados Unidos o donde sea, que permiten que ese tipo de locura, porque además el gran problema que tienen, que ese tipo de locuras después tienen imitadores. Lo que sucede ahora, por ejemplo, que uno se pregunta, porque todos los días, yo soy un tipo muy informado, que 24/7, porque además es mi trabajo, y todos los días muere algún influencer. Ahora fue un influencer extremo de 45 años en Francia. El otro día fue en otro lugar. Todos los días está muriendo alguien por ir más allá de donde dan las condiciones solamente por lograr vistas y crecer en las redes sociales. Las redes sociales se han transformado también en una trituradora de sueños donde se pierden muchas veces las referencias. Pero recuerden algo, todo eso es imitable, pero al mismo tiempo se está creando una conciencia equivocada, porque hay que entender el mundo que vivimos hoy, en términos de información, con el que nos desarrollamos la mayoría de nosotros, donde la información llegaba de manera más indirecta, llegaba más filtrada, nos enterábamos por el diario del lunes, por el noticiero pequeño de la televisión, entonces todo iba más lento. En este momento es diferente, porque es tan abundante la información, y estas nuevas generaciones están creciendo y están naciendo con la necesidad de que se le dé todo resumido, breve, y solamente entender las últimas 3 partes de un concepto o un contexto que dura quizás días, lo quieren entender en 10 segundos. Entonces, lo que les están vendiendo son un caramelo como que fuera una bolsa de caramelos, y ya lo entendieron como tal. Entonces, esa clase de público al boxeo no le da ningún tipo de peso, no le da sustento, no le da nada. Son gente que terminaron de ver el evento y ya se olvidaron de él, porque ahora tienen que ver el partido de fútbol, después tienen que ver, digamos, tienen que ir a ver su OnlyFans preferido. Son gente que está saltando de un lado para el otro y no son el público real. Es como aquel que se juntaba solamente para comer el asado porque había una gran pelea de Canelo o de Mayweather, el que fuera la figura, pero no son el público que requiere el boxeo, que es aquel del 24/7, que está pendiente de sus historias, del proceso de crecimiento de los boxeadores, que va muchas veces a ver el boxeo, a ver si ve una futura figura. No, de ahí no sale nada. Eso es vender, digamos, es vender humo,
que dura poco, se desinfló, terminó el evento y ya la gente se fue y no queda en el boxeo. Ese es uno de los grandes errores y repito, es porque tenemos dirigentes que son de la época antigua, pero que aterrizaron en el presente sin asumir el presente. Entonces están navegando entre los errores del pasado y lo que desconocen del futuro. No están preparados, no tienen la más mínima idea de cómo transforman el boxeo y lo hacen rentable y lo hacen beneficioso para todos. Eso es lo que yo veo, lo que critico, critico con los dientes para afuera. Y muchas veces a mí, por suerte, a mí no me importa que yo les moleste, pero alguien tiene que decir esas cosas. Se están equivocando, se equivocaron ahora con Yerbonta, lo mantuvieron años como campeón sin hacerlo pelear, se equivocaron con Canelo, y Canelo le ha hecho mucho daño al boxeo, independiente a que ha tenido sus adeptos y ha tenido buenas peleas. Se han equivocado con el espacio que le han brindado a Jake Paul, como se equivocó la Asociación Mundial de Boxeo. Es decir, hay muchos errores que los estamos pagando y la cual somos víctimas los que queremos al boxeo. Y parece que no tiene arreglo, porque viene la Liga TKO y si esto no cambia, ellos lo van a cambiar. Pues una crisis está viviendo, mi Fer, ¿no? En el boxeo, como bien lo comenta Bernardo, pero también yo sí lo atribuyo a las nuevas generaciones y la manera como ya consumen los contenidos. Y en este caso nos referimos a un espectáculo deportivo. Por decir, el boxeo dura 30 minutos o un poquito más, si son los 12 rounds. Alguna vez un socio de Liverpool dijo, y se molestaron los socios de Liverpool, que el fútbol iba a ser en el futuro un deporte muy largo para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, imagínense el béisbol. Pero también tiene que ver cómo consumen ya a las nuevas generaciones los contenidos, ¿no? O sea, ya todo es inmediato. ¿Cuánto duró la pelea de Alana contra esta chica actriz? Fueron como... Los 3 rounds de 2 minutos, 6 minutos, más el descanso. Pero rápido. Se fue esa pelea, mi Fer. Es completamente cierto, ¿no? Los 140 caracteres, ¿no? Que te permite una aplicación... en un minuto, ¿no? Hacer un resumen de, pues a lo mejor todo un legado, toda una historia, y la gente consume mucho eso. Fíjate que hay datos escalofriantes, o sea, yo por ahí leí que DAZN y Mushroom publicaban que el público, en cuanto a las peleas de influencers, la edad era de 18 a 25 años, el rango de los que estaban consumiendo, ¿sí? De 18 a 25 años. Eso te habla de que son generaciones totalmente nuevas, o sea, aquí yo creo que ya estamos un poquito todos pasaditos de los 30, los 40, de los 30 ¿no? seguro. Sí, de los 30 seguro ya todos, ¿no? No, todos no, yo estoy al doble que ustedes, ¿qué les pasa? Yo pensé que iba a decir que tenía 24, señor Pilar. No quiero padres adoptivos, ¿no? Sí, yo dije, ya se bajó del barco, pero bueno. Estamos jóvenes todos, estamos jóvenes. Como bien mencionaban, hay un tema aquí que pues nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? A leer, a ver hasta el 24/7 que te pasaban en la televisión, la historia, un capítulo por día, ¿no? De cómo llegaban a la pelea y demás. Las nuevas generaciones no hacen eso. Es por eso que yo decía, va a ser muy importante el poder retener, captar la atención de personas que están ahorita motivadas porque todo sea en un tris, en un parpadeo, que todo sea en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Es un tema muy complejo, muy delicado, en donde sí efectivamente los dirigentes tendrían que asumir su responsabilidad y tendrían que tomar cartas sobre la mesa, pudiendo hacer a lo mejor mejoras como, ¿sabes qué? Vamos a meterle al boxeo con torneos. ¿Les gustan torneos rápidos? Ok, vamos a hacer torneos que vayan en el amateurismo de 4 o 5 rounds, les vamos a bajar a 2 minutos, o sea, buscar las formas para poder atraer ese tipo de público. Fer, tú sabes que yo soy, digamos, mi formación es de guionista, yo siempre estoy cerca del mercado del guión, más allá de que no me integro, ¿no?, al mismo, pero a veces participo en cursos, en charlas, tengo muchos vínculos en esa área, y siempre estoy, digamos, cercano al mercado de trabajo dentro del guión. Y el guionismo hoy día, que se va nutriendo de las plataformas, es increíble cómo se ha transformado hacia el lado de lo breve, al punto de que ustedes lo ven a veces en las series de Netflix, que dicen que rápido que pasó ese capítulo, porque los capítulos lo van haciendo de 30 minutos. Digamos, uno de los mercados que una vez me invitaron a trabajar, obviamente el boxeo a mí me ocupa todo el tiempo, no tenía, pero me interesó en saber cómo era el crecimiento que se está dando en los microcapítulos de esos que se ven en el teléfono que solamente duran 10 minutos. Sí. Porque en definitiva, el público, el nuevo público, sea del cine, sea de... Si es cine, si es una película, tiene que tener acción continua para que la gente se quede.
Si es series, tienen que ser los capítulos cada vez más breves porque la gente está apurada en ver otra cosa. ¿En qué lo asocio esto al boxeo? Que el boxeo tiene un solo problema y también son culpables los dirigentes que desde hace unos años atrás, y hay mucha culpa con la historia de Canelo y su influencia, porque realmente la ha tenido, es que fueron empezando a evitarse, los campeones a empezar a evitar peleas peligrosas, peleas de riesgo, no enfrentaron a los mejores contra los mejores, y la época dorada del boxeo que terminó hace poco fue cuando hacían pelear a mejores contra mejores, y el mejor quería enfrentar al mejor para demostrar que lo superaba. Cuando cambió, cuando empezó a mandar los escritorios y la necesidad de negociar antes las peleas, ahí fue que nos embromamos y faltó la mano dura, faltó aquellos dirigentes con visión que impidieran eso. Como faltó que lo hicieran, por ejemplo, que hay un momento bisagra en los últimos 10 años, que fue en aquel momento que el Consejo Mundial de Boxeo le ordenó a Canelo Álvarez la pelea con Gennady Golovkin, y Canelo Álvarez los pulsió y se la ganó. Dijo, yo no lo enfrento, les devolvió el cinturón, dijo, hagan lo que quieran, yo no quiero saber más con ustedes, y después le pusieron la mesa tendida, le abrieron la alfombra roja, que él negociara como quisiera, y si ustedes lo ven desde ese momento hasta hoy, nunca dejó de negociar. Lo peor de todo, que los otros campeones empezaron a hacer lo mismo. Entonces, allí empieza el momento en el cual el boxeo se va deteriorando, que se ha sumado a otras cosas como los influencers y todo esto. Los influencers lo que están haciendo es ocupando un espacio de atención que el boxeo no se lo ha sabido dar a su gente, simplemente porque no han tenido el coraje de ordenar las peleas que tienen que ordenar. ¿Ustedes recuerdan la última vez que le ordenaron a Gervonta una pelea como la gente? No lo hay. Simplemente ¿por qué? Porque no existe el coraje y se volvieron actores secundarios los que están al frente de los organismos. Entonces, eso se arregla con un cambio rotundo, que esta gente que está ahora yo creo que no lo va a hacer porque ya viene con ese vicio de antes. Es imposible resolverlo. Pues mira, lamentablemente pues ya se nos termina el tiempo. Podríamos durar horas aquí. Otro programa. 2 programas completos sin ningún problema hablando de este tema. Sin embargo, pues se nos agota el tiempo, pero quiero agradecerles a Bernardo Pilati, Fernando Bastien, muy valiosa su participación y un gusto que siempre estén aquí con nosotros en la esquina del boxeo. Muchísimas gracias, un abrazo a ambos, a Bernardo y a mi querido buen amigo Fernando Bastien. Un saludo. Saludos a todos, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí ya teníamos a Fernando Bastien y a Bernardo Pilati. Interesante lo que... Buenas aportaciones, excelentes. Lo que dice Pilati sobre todo y los datos que arrojó Bastien también muy valiosos. Edmundo, pues para cerrar tus conclusiones. Fíjate, ante todo el caos, ¿no?, del que habla Pilati, ¿no?, de los organismos promotores, yo veo en la figura de Turki Al-Haqi un personaje que le está haciendo bien al boxeo. Está haciendo las peleas que queremos ver, ¿sí?, simplemente, ¿no? Sí, sí, y te podrá caer bien, te podrá caer mal, pero o podrá exceder de protagonista mientras haga las peleas que no solamente que la gente pide, sino las peleas mandatorias, el rival, contra los rankeados, unificaciones. Está haciendo, ¿no? Está haciendo bien al boxeo, creo yo, ¿no? Como debe ser, ¿no? Así es, sí. En el tenis se enfrenta el 1 contra el 2. No hay forma de eludir al mejor. En el fútbol pasan a la final los mejores. Así es. En el boxeo creo que el único deporte, porque incluso hasta las artes marciales mixtas van como deben de ser, enfrentando al mandatorio, al número 1, al número 2. O sea, aquí en el boxeo no pasa así, es un deporte tan diferente en ese aspecto que Turki Al-Haqi le ha devuelto al boxeo es un personaje valioso, ¿no?, creo yo, ¿no?, dentro de todo lo que ha estado ya viendo. menos, que ya ha aparecido menos en redes, como habitualmente lo estaba haciendo Turki Al-Haqi. Oye, que no se meta con cuestiones nada más con el tamaño del ring y esas cosas, ¿no?, que él ponga el dinero y haga las peleas, y punto. Que iba a cambiar el ring. Que se iba a hacer más chico conforme pasaron los rounds para que Shakur no corriera. Eso no le aporta nada al boxeo, ¿no? Digno de Arabia Saudita, ¿no?, de una película. Oye, por cierto, lo de Chávez Jr., pues un tema que ya nos rebasa, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Sí. Ya nos rebasa, incluso a mí incluso me volvieron a contactar para pedirme la opinión, pero sí yo lo que le comentaba al periodista que me entrevistó, que es una sensación más de tristeza, que de decepción o de... Porque, sí, más que nada, ¿no? Sí, un deportista que puede ser una gran figura, una gran leyenda del boxeo mexicano, termina en la cárcel, ¿no?, prácticamente. Sí, ya en un penal de máxima seguridad, que tengo entendido que es en Hermosillo, Sonora. Pues bueno, habrá que ver cómo llevan este proceso legal Julio César Chávez Jr. y espero
Edmundo, de todo corazón, que no se haga esta locura de Jake Paul contra Gervonta Davis, ¿no? Sí, ¿no? Y luego dice que iba a ser exhibición, ¿no? Híjole, si es pelea real todavía es más grave, ¿no? Es un peleador que está ¿cuántos kilos abajo de Jake Paul? 15 kilos. Sí, no, es una locura, ¿no? Es terrible. Un ligero contra un crucero. No, terrible, ojalá sea una broma. No, ojalá sea una broma. Lo publicó Jake Paul en sus redes, no lo publicó la empresa, no es nada oficial. Yo lo publiqué en la página porque pues, lo publicó Jake Paul, pero pues no es nada oficial. Sí, a lo mejor está tanteando ahí el terreno a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y habrá que ver que dónde anda Gervonta Davis con la cantidad de problemas que tiene fuera del ring. Habrá que ver si vuelve al boxeo, de qué manera vuelve, porque si tuviera orgullo Gervonta, o no sé si lo tenga, yo me sacaría la espina y vuelvo a enfrentar a Lemon Roach, porque no le ganó esa pelea, hay que ser sinceros. Y para mí es triste. Bueno, fue empate, pero para mí pierde esa pelea. Para mí es muy triste en el caso de Gervonta, porque era un pugilista que teníamos presupuestado ahorita a ver arriba en la tabla del libra por libra, ¿no? Y yo pienso que ya salió de los primeros 10. No, pero sin lugar a dudas salió de libra por libra. Y si esta carrera termina aquí, no va a entrar al Salón de la Fama, tristeza, pero y un talento generacional increíble. No, zurdo, potente, carismático. Estilo muy comercial, o sea, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Gervonta Davis. Nos despedimos, gracias Mundo. No, a ti Adrián, gracias por la invitación. Se quedan con la Octava Noticias. Muchísimas gracias por estar aquí en la esquina del boxeo. Nos vemos la próxima semana.